Buenas tardes, bienvenidos al Cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Pastor, vamos a invitar a todos nuestros miembros, amigos, familiares a una oración. Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias por este programa del Cafetín. Sí. Gracias, Señor, porque hemos alcanzado ya muchos miembros, se está viendo ya en muchos países, Padre, Señor, y toda la gloria es para ti, Padre. Sí, Padre, Señor, danos esas fuerzas para seguir adelante, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Pastor, estamos en el Cafetín número 29. Gracias a todos los que nos están viendo por ese ojo mágico, y que aquí están nuestras páginas donde ustedes pueden dejar cualquier pregunta, alguna duda. Nosotros estamos disponibles para responder en cualquier momento que nos escriban, claro está. Y aquí están los teléfonos del pastor. Bueno, pastor, el tema de hoy es algo tremendo y me da hasta un poquito de risa, ¿no? Porque tiene que ver con frases que usan, ¿verdad?, los lobos rapaces vestidos de oveja. ¡Wow! ¡Oh, yeah! Pastor, ¿por qué este título, pastor? Bueno, porque el deseo de este programa, el deseo del Cafetín es revelar la verdad a todos, ¿verdad? Porque si la verdad, no puede haber amor sin verdad, porque amor sin verdad significa engaño, ¿verdad? Y nosotros queremos que todos lleguen al conocimiento de la verdad, al conocimiento del varón perfecto, como dice la palabra de Dios, sin engaños, lo que dice Dios, no lo que decimos nosotros. Y esas frases las usan los falsos maestros, los lobos rapaces, como usted los llama. Pero pongan mucha atención los que nos están viendo a través de las redes sociales. Si usted escucha a su predicador diciendo alguna de esas frases, escanelo, porque puede tener un lobo. Escanelo. Aquí tengo la primera frase. Dice: mientras más grande sea tu ofrenda, más grande tu bendición. Y sí, se escucha eso, ¿verdad, hermano? Principalmente los evangelios falsos de la prosperidad, y a la hora que van a dar las ofrendas, ¿verdad? Se escucha esas frases que dicen los ministros, los pastores. El que lo dice es un ministro falso, un lobo rapaz. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja así, que entre más tú des, Él te va a dar. En la Biblia no lo dice en ningún lado. Podemos leer la palabra de Dios en Efesios 1:3, lo vamos a leer para que usted sepa que nosotros estamos contestando correctamente a través de la palabra, ¿verdad? Y nos dice la palabra de Dios así: bendito sea nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, ya fuimos bendecidos en todo. No tenemos que andar reclamando o poniendo dinero como para que te den más. No, estamos ya bendecidos con toda bendición espiritual. Todo don, toda bendición ya se nos ha sido dada. Pero eso solamente a los hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Porque si usted es falta de fe, va a estar esperando que el predicador le diga: entre más usted dé, mayor será su bendición. Y todos, saca hasta los chicles, saca el reloj, saca todo para que... ¿Por qué? Porque Dios no hace trueques. No conocen a Dios. Así mismito es. Pastor, pero aquí tengo otra. Está buenísima también. Dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Eso, o sea, es una mentira, ¿verdad? Que no, un corazón no puede estar triste cuando alaba a Dios, ¿verdad? Esa es una frase que los predicadores falsos utilizan. ¿Por qué? Porque en la Biblia, si nosotros estudiamos y la analizamos sistemáticamente, Dios prueba los corazones. Dios trata con las personas muchas veces para que nosotros lleguemos al lugar donde Él quiere que nosotros lleguemos, al propósito de Él. Él es el alfarero, Él es el que nos moldea. Entonces de nada nos sirve estar alabando, ¿verdad? Como dice la frase esta, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque eso no depende de nosotros, ¿va? ¿Por qué? Porque realmente Dios, si quiere, nos va a pasar por un desierto. Y vamos a ver en el Romanos 8, 28, ¿va? Romanos 8, 27. 8, 27, perdón. 8, 27, y dice así la palabra de Dios. Más que el que escudriña los corazones, o sea, si tú lo alabas o no, Él te va a escudriñar. Sabe cuál es la intención del Espíritu, por conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Porque así tienden a tener, tú adóralo y Él no te rechaza. No, Dios tiene el control. Dios es el que moldea los corazones. Dios es el alfarero. Dios es el que escudriña los corazones, querido hermano. Te invitamos a nuestras páginas, ya sea en Facebook, en Prédicas del Cafetín, aprieta like, y también tenemos en la página de YouTube por Carlos Redimín Sánchez Pastor, aprieta like y aprieta la carita del payasito para que te suscribas, pero eso sí, pasa la voz, Dios te bendiga. Y lo podemos ver también en los ejemplos del Antiguo Testamento, así como David, cuando estaba en tristeza, alababa a Dios en tristeza, y cuando estaba contento, contento. O sea, Dios es el que está allí para oírte, tu alabanza o tu adoración. Puedes estar contento, puedes estar triste. Eso también es claro, importante. Porque la adoración puede ser externa, ¿verdad? Pero lo que escudriña a Dios, ¿qué es? Es el corazón. Usted puede estar así adorando a Dios, pero lo está adorando con todo su corazón. Exacto. Porque el que escudriña el corazón es Dios. Exactamente. Pastor, esta es buenísima también. Dice, en nuestra boca, óigase bien, está el poder, ¿verdad? Y nuestras palabras tienen poder. ¿Es eso verdad, pastor? No, sí, tienden a decir eso, ¿verdad? En mi boca está el poder entre la vida y la muerte. No diré palabras de enfermedad, sino de sanación. En mi boca, su boca no tiene ningún poder. Oh, eso lo sacan de Proverbios 18:21, ¿va? Vamos a leer Proverbios 18:21, que nos dice, la muerte y la vida está en el poder de tu lengua, el que amas comerá sus frutos. Pero si vemos el contexto de esto, está hablando de un fiador, no está hablando de que tú tienes poder o no. La palabra de Dios está hablando de un fiador. Entonces vemos que utilizan más, especialmente los predicadores de la prosperidad, que dicen que hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, poder de nada. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Y el único poder que Dios le autoriza que usted tenga poder es cuando usted declara el evangelio a otro. Esta parte aquí está buenísima, pastor, porque hay mucha gente que también dice que hay que hablar positivo para que todo te vaya bien. Hay otras ideologías que dicen que cuando tú hablas cosas positivas atraes el universo. Pero para estar claros, en la parte teológica de lo que habla la palabra de Dios, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán añadidas a ti. Muy bien, hermano. ¿Y qué es el reino de Dios? El Espíritu Santo dentro de ti. Y la palabra de Dios. Exactamente, pero vemos cómo los engañan. Mire, si usted tuviera poder en su boca, vamos a poner un ejemplo muy fácil, no necesitaría al fumigador, porque le dijera, cucaracha, sal de aquí. Pero usted no tiene ningún poder en su boca. Exactamente. Y para los que nos están viendo por primera vez, o los que nos están viendo, los que nos siguen, es importante todas estas cosas. Número uno, tenemos que hablar la verdad, porque Dios nos los exige. Dios dice que nosotros tenemos que confrontar a estas personas que hablan cosas que no son. ¿Por qué? Porque es el legado que Dios nos ha dado. La palabra se defiende por sí misma, es cierto, pero Dios también pone ese cargo del que sabe más, se le va a pedir más. Y los que saben la palabra de Dios, los que han estudiado la palabra de Dios, tienen el derecho por la palabra, no por su propia opinión, ojo, por la palabra, de decir estas cosas para desenmascarar al enemigo. Y por eso es que se está haciendo estos tipos de programas, para que ustedes vean. Y si no están de acuerdo,
búsquelo en la palabra. Entonces. Claro, hermano, exactamente. No deberían decir segadores, deberían decir defensores, defensores de la fe. Exactamente. Pastor, la otra frase dice, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. ¿Cómo es eso? Bueno, el deseo de Dios es que nosotros entendamos, ¿verdad? Lo vamos a ver en Jeremías capítulo 9, versículo 24, dice, más que el que se alabase esto que hubiese alabar, entiéndame y conózcame, entiéndame y conózcame. Entonces no lo tenemos que entender, o sí lo tenemos que entender. Dios quiere hijos que entendidos, no desentendidos, y conocerlo. ¿Cómo lo vas a conocer? Cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y dice la palabra de sí, yo soy el Señor que hago misericordia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero hacer, dice el Señor. Ese es el deseo de Dios, que nosotros entendamos y lo conozcamos. Es imposible que nosotros nada más obedezcamos sin entender. Entonces, si alguien me dice, paso redoblado, ya, y hay un barranco y me sigo y me mato, ¿no? ¿Por qué? Porque no entendí. Exactamente. Pero por eso hay que estar ojo pelado con lo que se dice y chequearlo en la palabra. Pastor, la próxima frase. Mi mayor don es la fe, no la palabra de Dios. Eso lo dice un predicador muy famoso, ¿verdad? De Cash Luna, ¿verdad? No me da pena decirlo, ¿verdad? Porque es una aberración ante los ojos de Dios lo que él está diciendo, que su mayor don es su fe. O sea, su fe, la fe ni siquiera nos pertenece a nosotros. O sea, ¿cómo vas a decir que tu mayor don es la fe cuando sí existe un don de fe, pero el don de fe es que tú estés lleno de la palabra? Y la fe, el Señor la pone a uno. Claro, vemos en Romanos, ¿verdad? Romanos 10:17, que la fe únicamente, exclusivamente viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios es más importante? Lo vemos en Génesis 1:1, cómo Dios hizo los cielos y la tierra y el universo solamente hablando la palabra. No dijo Dios hizo el mundo por la fe, no. Dijo que por la palabra. ¿Qué es más poderoso? La palabra. Jesucristo es la palabra. Dios es la palabra. El Espíritu Santo es la palabra. Entonces eso de decir que mi fe, mi don de fe es más grande que la palabra de Dios, eso es una aberración contra la palabra de Dios. Imagínese usted lo que... Por eso hay que estar atento a todo lo que ocurre en todo lo que es el movimiento secular y en el movimiento de lo que está aconteciendo en el mundo cristiano también. Pastor, aquí hay unas frases que dice así: el próximo año será tu año de bendición. Y ya va, pastor, aquí muchos de estas personas, apóstoles, dijeron eso en el año 2019 y mira cómo nos ha ido en este 2020, ¿ah? Con cubrebocas. Ahí se cayeron un pocote. No solo te dicen este año que viene será un año de bendición, también te dicen este año que viene será tu matrimonio restaurado, este año tu trabajo se prosperará, este año que viene. Esos son adivinadores, no son ministros, son lobos rapaces, adivinadores, solo les falta su bola de cristal. Así mismo. La otra frase, pastor: todos adoramos al mismo Dios. Bueno, eso no, ¿verdad? Porque hay un Dios todopoderoso, Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, ¿verdad? No hay otro Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a adorar a Alá? Alá no es el mismo Dios. Vamos a tener un estudio, un cafetín de que Alá no es el mismo Dios el que habla la Biblia, ¿verdad? También vemos que el Buda también lo consideran un Dios. Entonces, ¿cómo vamos a adorar al mismo Dios todos? Eso es ecumenismo, eso es una frase de aberración, ¿verdad? Porque así tienden a decir las personas, ¿verdad? Pues yo soy católico, yo soy metodista, yo soy esto, yo soy el otro. Entonces dicen, pues, no todos adoramos al mismo Dios. O sea que esto es una frase de el nuevo orden mundial. Para los satanistas, querido hermano en Cristo, Satanás es Dios. Entonces, ¿cómo vamos a adorar al mismo Dios? Claro, no puede ser. Y para el ecumenismo.
Nos cuesta trabajo decir esa palabra porque la aborrecemos. Pastor, Pastor, para aquellos que quieran dejar algún comentario, usen nuestras páginas. Pero ¿sabe quién dice eso de que todos adoramos al mismo Dios? Los que les gusta dormir mucho, va, porque también adoran al dios Morfeo de los griegos. Morfeo se parece el nombre de la película esta de... Los titanes, Morfeo, Zeus, todos esos dioses griegos. Hay gente que los siguen adorando. Diana. Sí. Pastor, ahora hay una frase que a los que pertenecen a esas iglesias, cuando son descubiertos, que la gente se va de la iglesia, estas personas, desde, digamos, de donde se predica la palabra, dice: al que se va de esta iglesia le va a ir mal. ¿Verdad? Porque toman un contexto aislado a las Sagradas Escrituras y es una intimidación, es una amenaza, es una manipulación. Hay gente que queda hasta aterrorizada por eso, que si nos salimos de esta iglesia nos va a ir mal. Vamos a quedarnos aquí. Te engañan, ¿verdad? Te dicen, es que aquí tú naciste. Entonces ahí te dieron certificado de nacimiento. ¿No va? Oh, man. Es que tú naciste ahí espiritualmente. Yo que sepa, la Biblia dice que el Espíritu Santo te sella donde quiera. Amén. También te dicen, en esta iglesia te bautizaste, no te puedes ir. Todas esas son manipulaciones no bíblicas, ¿verdad? Para que nosotros seamos manipulados y controlados por una persona, por un lobo rapaz. Entonces vemos que lo sacan de contexto de 1 Juan 2:19, que dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Ya ves? Si se fueron porque no eran de nosotros, se fueron de esta iglesia, eso no se refiere a la Biblia. Otros te dicen que te quitan la protección espiritual, la cobertura espiritual, y es que yo no necesito cobertura de un humano. Mi cobertura proviene del Señor. Yo moro bajo la sombra del Altísimo, no sobre la sombra de un lobo rapaz. Y fíjese muy bien, sacan este texto que dicen que no todos no salieron de nosotros, pero no todos eran de nosotros. Este texto se refiere ¿a qué? A la doctrina. No se refiere a que tú te vas de una iglesia a otra, se refiere a la doctrina. Cuando tú te sales de la doctrina, entonces Dios te revela que no son de nosotros, que esos son apóstatas, que ellos van a fracasar, que su destino es el lago de fuego, desgraciadamente. Para los que no saben lo que es doctrina vendría siendo, pastor, la enseñanza para la iglesia. Amén. Pastor, Dios no se equivoca, pero siempre tiene un plan B. ¿Cómo es eso? Bueno, porque los ministros tienden a fallar, ¿verdad? Vamos a hacer un retiro, una evangelización, y fracasan y siempre le dicen a los feligreses, ¿va? Feligreses quiere decir seguidores, ¿va? Es que Dios tiene un plan B. Quizás fallamos en el plan A, pero Dios siempre tiene un plan B. Dios no tiene ningún plan A ni B, solamente tiene un plan que es divino. Solamente un plan, y Él escoge a las personas que van a estar dentro de ese plan, no los falsos lobos rapaces. Bueno, aquí esta va conectada con la otra. Es que no existe una iglesia perfecta. Sí, muchos tienden a decir así para también ocultar sus errores, ¿verdad? Dios no necesita perfección, ¿verdad? Necesita que lo entendamos, pero tienden a decir eso para cubrir errores. Pero si leemos las Escrituras, si leemos la Biblia, ¿verdad? Leemos Filipenses 1:6, dice que el que comienza la obra la va a ¿qué? Perfeccionar. Filipenses 1:6, la va a perfeccionar. El deseo de Dios es que la iglesia se vaya perfeccionando, ¿verdad? Que adquiramos más santidad, no una perfección total hasta que lleguemos a ser redimidos, dice hasta el día de la redención. Entonces puede pasar mucho tiempo, pero Dios espera que nosotros seamos más perfectos cada día para Él y para otros. Exactamente. Bueno, lo que está hablando el pastor acá es algo que es muy importante y vamos a acentuar un poco acá. Sabemos que hay iglesias que las personas fueron formadas de esta manera y no saben, ¿verdad?
entre comillas, o sea, no saben en realidad que están haciendo las cosas mal. Pero hay otro tipo de personas que sí saben y son los que manipulan. Y sabemos que estas cosas dañan a la iglesia. Es importante, si ustedes están viendo este programa, que se vuelvan a Dios, pidan perdón. Dios está allí para perdonarlos y salve su iglesia, salve su rebaño. Este tipo de programa es para exhortar. No estamos juzgando a la gente, no estamos juzgando a la iglesia. Nosotros no somos quien para juzgar. Dios es el que juzga, pero Dios nos dice que hablemos esto para exhortar a nuestros hermanos. Porque los amamos. Y porque los amamos. Entonces, no malinterpreten, porque hay mucha gente que dice, no, que ustedes son esto, que ustedes son... No, nosotros no somos ni legalistas, no. Nosotros exhortamos en el amor de Dios. Por eso es que lo decimos. Y a veces le ponemos hasta un poquito de gracia, para que vean que no es que lo estamos regañando. No, esto es palabra de Dios. No es la opinión ni del pastor ni mía. Claro que sí, ¿verdad? Amor sin verdad es engaño. Exactamente, pastor. Vamos con la próxima frase. Los redoblantes. Ok. Dios bendice al dador alegre, pastor. Claro, lo escuchamos mucho, pero es algo como lo mismo que hizo Satanás, ¿verdad? Lo mismo que hizo Satanás en el desierto, torció la palabra de Dios, porque no dice eso en la Biblia. Vemos que en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice, cada de uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Dios no bendice, Dios ama al dador alegre. ¿Se fija cómo transgiversan la palabra de Dios? ¿Y cuando te dicen eso? Cuando tú vas a dar las ofrendas, ¿verdad? Para que te llegue tu psicología y digas, oh, pues me vas a bendecir más. No, dice que ama. Porque no solo tus ofrendas, todo lo que hagas para el Señor, Él ama al dador alegre, ¿verdad? Porque puedes dar tú muchas cosas. Tú puedes dar tu tiempo, tu vida, tu hogar. Exactamente. No solamente tu dinero. Sabemos que hay una ley espiritual de la cosecha y sabemos que Dios escudriña los corazones, ¿verdad? Que si tú das $1, Dios sabe que tú tienes un corazón de $1. No lo puedes engañar a Él, ¿verdad? Claro. Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado. Entonces, sabemos que hay una ley de la cosecha porque tarde o temprano vamos a recoger, pero Dios sabe cómo nos va a entregar esa cosecha y si nos va a hacer daño o no, ¿verdad? Porque mucha gente Dios no le da, Dios no lo bendice. Hay gentes que están en iglesias cristianas ahí de domingo a domingo, engañados, que diezmando, engañados porque el diezmo es un engaño. Y ya tenemos un programa que usted lo puede ver, que el diezmo es un engaño, porque eso es para Israel en el Antiguo Testamento, ni siquiera para esta época lo es. Entonces, cuando la gente es engañada, otra gente toma ventaja. Entonces uno debe de abrir bien los ojos, ¿verdad? Porque la bendición, ya lo leímos Efesios 1:3, nosotros recibimos toda bendición espiritual. Dios no tiene que hacer nada por mí, Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Exactamente. Pastor, ahora, esta es la última. Y dice así: si no pasas al altar, esta es tu última oportunidad. O si no pasas al altar, es porque te estás resistiendo a Cristo, te estás resistiendo al Espíritu Santo. Bueno, en primera, eso es una aberración. Si usted escucha eso, su iglesia es un super lobo, rapaz. ¿Por qué? En primera, los altares no existen. Los altares no existen en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es una aberración para Dios que el hombre haga altares con sus propias manos cuando no son ordenados. En el Nuevo Testamento, donde se sube el pastor, donde se suben a predicar, se llama podium, no se llama altar. No hay un lugar más santo y menos santo en la iglesia. Oh, tú ves que no tú puedes subir aquí porque el lugar es más santo. Tú nadie se subiría. Exactamente. Entonces, esa es la primera aberración. La segunda es intimidación, ¿verdad? Porque te lo dicen tantas veces públicamente que ya el otro le da un codazo y dice, vamos a pasar y el falso lobo rapaz nos va a ministrar y vamos a caer como fichas de dominó. También otra aberración, ¿verdad? Vamos a hacer un programa de las fichas de dominó.
Exactamente, que eso es el espíritu de Kundalini que entra por ahí. Claro que sí, ¿verdad? Y ya tenemos un programa. Y está comprobado científicamente lo que es, ¿verdad? Porque muchos creen que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se manifiesta así. ¿Sabe por qué no es el Espíritu Santo? Porque no lo conocen. Así que es. Bueno, pastor, pero entonces no nos podemos ir, ¿verdad?, sin predicar el Evangelio. Pero para aquellas personas que tengan preguntas o nos quieren contactar, usen nuestras páginas y que Dios les bendiga, pastor. O tengan otras frases, ¿verdad?, que nosotros podemos añadir en otros programas, ¿verdad? Porque queremos que la gente reciba la verdad, ¿no? Vaya a un lugar a congregarse y escuche mentiras, manipulaciones, engaños. Para eso mejor pues ni vaya, ¿verdad? Busque una iglesia sana donde se predica la sana doctrina, ¿verdad? El Evangelio para la iglesia se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que nosotros vamos a ser salvos creyendo lo que Él hizo en la cruz, la obra redentora que Él hizo en la cruz. No somos salvos por obras, pero sí por la obra que Él hizo. Y si nosotros creemos y confiamos de todo corazón, yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que Dios te va a poner unas orejas para que tú, cuando escuches una frase de aberración, te des cuenta inmediatamente y puedas discernir que es un lobo rapaz, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y pasa la voz.